como el aire para mí, nunca voy a alejarme. Yo sin ti ya no sé lo que es vivir. No puedo entender, no logro comprender cómo tu amor me transformó. Ahora que te encontré, nunca te dejaré. Jesús, tú eres la razón. No necesito algo más. Dilo. Solo tu amor, solo tu amor. No hay nada que quiera más. Solo tu amor, solo tu amor. ¿Qué tal si tú le dices ahí en tu casa a Jesús: Jesús, no quiero nada en este mundo, nada puede llenarme, nada me satisface más que tu presencia, más que tu amor, y que se escuchen nuestras voces cantando a nuestro Dios. No quiero nada, 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 nada más que tu amor. No quiero nada, 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 nada más que tu amor. No necesito algo más. Vamos. Solo tu amor, solo tu amor. No hay nada que quiera más. Solo tu amor, solo 1, 2, 3, sí. Na, 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 na. Solo tu amor, solo tu amor. Te adoramos con todo nuestro corazón, Jesús. Hoy rendimos nuestra vida a ti. Todo lo que somos, todo lo que tenemos te pertenece, Jesús. Salvador eterno, nos muestres tu paso.
resucitó, al que venció la muerte, al que venció la tumba, al que está coronado en gloria. Hoy nos unimos a los ángeles para adorar al vencedor. Aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salva. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Vamos juntos a alabar. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Vamos juntos, pero al tercero. Amanecer, un gran estruendo se escuchó, vamos, donde San fuerte tu aguijón, Cristo Jesús resucitó. Levanta fuerte ese grito de victoria. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Si ese es tu deseo, ver a Jesús cara a cara, hoy puedes levantar tus manos y decirle: Señor, aquí estoy, confesando que no hay otro como tú, que eres nuestro Salvador, eres nuestro Rey, que nosotros hemos sido creados para alabarte, para adorarte, para rendir nuestra vida. Hoy, Señor, nada limita nuestra adoración, nada limita que nos presentemos ante ti. Tú eres la razón de todo, Jesús. Proclama hoy que no hay otro como tú, Dios, como tú, Señor.
Muy buenos días después de este hermoso tiempo de adoración, de exaltación. En esta mañana vamos a disponer nuestros corazones para venir a su palabra en este tiempo. Dios ha sido bueno, ha sido fiel con cada uno de nosotros, y qué bueno poder este domingo estar conectados y ser también edificados a través de lo que Dios quiere hablar en esta mañana también a nuestro corazón a través de su palabra. Quiero invitarles allí en sus Biblias al libro de Nehemías capítulo número 4, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Nehemías capítulo 4, versos 1 al 6. Si usted tiene su Biblia, le invito esta mañana para que la pueda abrir allí en su casa, pueda tomar su libreta de apuntes, y si le gusta anotar, el título esta mañana de la palabra es Los susurros del enemigo. Los susurros del enemigo. Y vamos a leer ahí en el libro de Nehemías capítulo número 4 lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán en los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué tal si cierra sus ojos un momento y hacemos una oración y le decimos al Señor que nos hable en esta mañana? Dígale: Dios, habla mi corazón, habla mi vida en esta mañana, porque hoy necesito de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero hablarles en esta mañana acerca de eso, los susurros del enemigo. Y tal vez esta mañana pudiéramos pensar que es bueno cuando escuchamos un susurro apacible de Dios, cuando alguien viene y nos habla allí suave a nuestro oído, palabras que nos alientan. Pero quiero hablarle de esas cosas que el enemigo le encanta venir a susurrarnos a nosotros para detener la obra de Dios. Hay un blanco en el que el enemigo se deleita en trabajar, y es en nuestra mente. Al enemigo le encanta trabajar en la mente del hombre. Es un blanco predilecto donde él enfila todas sus armas más letales para destruir la obra que Dios ha empezado en nosotros. Y aquí acabamos de leer lo que la palabra nos dice. Vamos al libro del profeta Nehemías y miremos lo que allí la palabra nos habla. Nos dice en el verso 1 que había un hombre que se llamaba Sanbalat. Y Sanbalat oyó que el pueblo de Dios había ido a reconstruir unos muros que estaban en ruina. Y él, que era un enemigo, prototipo de Satanás, se quiso levantar para detener la obra que estos hombres habían emprendido de reedificar unos muros que estaban en ruina. Y el enemigo viene muchas veces a nuestra mente a susurrar, porque él entiende que Dios es experto en edificar en lugares donde hay ruinas. Y Dios esta mañana
lo que ha hecho con nuestra vida, lo que Dios está haciendo con tu vida y con mi vida, es que Dios está reconstruyendo en lugares donde había ruinas. Y aquí dice, mira lo que dice la palabra ahí en el verso 1, cuando oyó Sanbalat es prototipo del enemigo, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Sanbalat se enfureció por la obra que ellos estaban haciendo y dice que hizo escarnio de los judíos. Y miren lo que empezó el enemigo a susurrar allí a la vida de estos hombres. Dice el verso 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Y yo te quiero decir en esta mañana, una de las primeras cosas que al enemigo le encanta susurrarnos a nosotros es de nuestras debilidades. El enemigo es experto en exaltar nuestras debilidades. Es más, no sé si esta mañana el enemigo te ha estado susurrando acerca de tus debilidades. Pues este hombre se levantó y empezó a hablar de ellos, refiriéndose como hombres débiles. En otras palabras, se refería y los miraba a ellos como personas incapaces. El enemigo le encanta susurrar y exaltar nuestras debilidades. Es una estrategia que a él le encanta, porque cuando él sabe que está perdiendo terreno en nuestra vida, que nosotros no le estamos saliendo de sus manos, él enfila todo su armamento y quiere apuntar a nuestras debilidades. Pero nosotros nos tenemos que parar. Cuando el enemigo exalte nuestras debilidades, nosotros nos tenemos que parar para recordarle que la Biblia dice que la gracia de Dios es suficiente para nosotros y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Esa mañana hay una excelente noticia: el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. No importa cuántas debilidades podamos nosotros tener, porque ahí Dios se perfecciona. Eso lo declara su palabra en el segundo libro de Corintios, capítulo 12, verso número 9. Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y Pablo, también hay una palabra que nosotros conocemos mucho, que está en Filipenses 4:13, que es lo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios se perfecciona en nuestra debilidad. No sé cuántas debilidades tengas esta mañana y que aún puedas estar batallando, y el enemigo ha querido venir a hablar a tu mente y a tu corazón y decirte que no puedes, que no eres capaz, y aún el enemigo quiere hacer una exaltación y quiere colocar en el museo de nuestra vida todas nuestras debilidades. Pero nosotros hemos sido llamados a vencer. El reino de los cielos se hace fuerte y nosotros, los valientes, esta mañana nos paramos para poseer lo que Dios hoy tiene para cada uno de nosotros. Y una segunda cosa que hace el enemigo, además de exaltar y de querer susurrar acerca de sus debilidades, mira lo que dice la palabra de Dios. Ahí en el verso 2, pues vamos a mirar Nehemías 4:2. Hay otra pregunta: ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Se les permitirá volver a hacer lo que hacían en el pasado? El pueblo de Dios sacrificaba en el pasado, y ellos querían restaurar esos muros para volver. Y el enemigo se levanta para hacerlos dudar del futuro, recordándoles su pasado. ¿Cuántas veces
también el enemigo utiliza esta estrategia con nosotros. Nos recuerda nuestro pasado para ponernos a dudar del futuro. Y muchas veces, cuando tuviste un pasado brillante o cuando recuerdas tal vez tu pasado donde tuviste tantas cosas, hay gente que le gusta mucho recordar su pasado, recordar lo que tuvo, lo que hizo. Y hoy recordar tanto ese pasado muchas veces nos quiere meter a nosotros en miedos, en temores, en ansiedades, en creer que nuestro futuro hoy es un futuro incierto. Y el enemigo muchas veces se vale del pasado para ponernos a dudar del futuro. Bueno, y no solo los que pudieron conquistar muchas cosas en el pasado, sino que el enemigo también muchas veces se quiere valer de los errores que cometimos en un pasado para enrostrarnos y para decirnos: si eso hiciste en tu pasado, no pretendas tener un futuro exitoso. Y él se paró exaltando su pasado para hacerlos dudar del futuro. Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios a estos. Y se está refiriendo a ese acto que ellos hacían allí en aquel lugar. Satanás juega con nuestro pasado para perturbar nuestro futuro. Y hay personas, como decía hace un tiempo atrás, que han hecho de su pasado un sofá donde se han acomodado. De sus recuerdos han hecho un sofá y no han querido salir de ese pasado de su vida. Y el enemigo se vale de este pasado para perturbar nuestro futuro. Cuando logra mostrarnos el pasado, él logra que nosotros retrocedamos para no ser personas comprometidas con Dios. Cuando nos recuerda todo lo que hicimos en el pasado, lo que pretende es que nosotros seamos personas que retrocedemos y que no nos comprometemos con Dios por ese temor a nuestro ayer. Pero yo te digo en esta mañana, es tiempo de soltar nuestro pasado, comprometernos con Dios y creer que hay un futuro que hoy espera por cada uno de nosotros. El enemigo siempre está haciendo eso. Siempre nos está susurrando cosas del pasado. Y la Biblia dice que todas las cosas viejas pasaron. Eso es lo que me parece tan hermoso y tan espectacular de Dios, que coge todo nuestro pasado y se olvida de él. La Biblia dice que Dios coge todos nuestros pecados, los arroja a lo profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Aunque por ahí alguien decía que Satanás es un buzo experto y se va y coge todos sus pecados, todo ese pasado que Dios arrojó a la mar nuestro y lo quiere traer para recordarnos lo que hicimos en el pasado. No vivamos de recuerdos del ayer. El ayer solo nos tiene que servir para aprender y para no cometer los mismos errores hoy. Para eso nos puede a nosotros servir el pasado. Cuando el enemigo quiera susurrarte acerca de tus debilidades, de tu pasado, no te tienes que parar y decirle: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Dios cada día es más dulce que el ayer. Cada día en Dios es más dulce que el ayer. El enemigo se paró para susurrarles a ellos no solo sus debilidades, sino para susurrar de su pasado y poner en duda y temor el futuro de ellos. Ve también lo que dice ahí en el verso número 2. Otra pregunta, un tercer susurro del enemigo: ¿acabarán en un día? Les habló de las debilidades, les habló de su pasado, pero también les habló de su presente. ¿Qué te ha dicho el enemigo acerca de tu presente? Creo que si hay un tiempo donde el enemigo ha
ha susurrado sus cosas a nuestra mente, ha sido en este tiempo presente, en el hoy. El enemigo les dijo: acabarán en un día. Acabarán en un día. Les puso temor por el presente. No sé cuántos temores estás viviendo esta mañana. No sé cuántos temores el enemigo hoy está susurrando, como lo hizo con ellos, a tu mente. Les dice: acabarán en un día, resucitarán de los montones, dice ahí, del polvo las piedras que fueron quemadas. Todas esas piedras que son ruinas, ¿podrán tener algo bueno? ¿Podrá ocurrir algo bueno con eso que hoy miras y solo es ruinas? Y eso fue lo que el enemigo les susurró a ellos. Satanás juega con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro. Es experto en jugar con esos tres tiempos de nuestra vida: con el pasado, con el presente y con el futuro. Y aquí no solo les habla del pasado, también les quiere poner dudas y temor con relación al presente. Si esta mañana te levantaste o en estos días has estado batallando con esas cosas que el enemigo te está susurrando a tu mente y te está trayendo incertidumbre, tantas situaciones, Dios lo que hace con esos tres tiempos en nuestra vida, el enemigo los trae para colocar duda y temor. Pero mira lo que Dios hace con esos tres tiempos en nuestra vida: nos perdona el pasado, nos libera del poder del pasado, nos fortalece en el presente y nos promete un futuro de victoria en sus manos. No un futuro libre de problemas, pero sí un futuro que tal vez sabemos que vamos a obtener esa victoria de Dios en medio de las situaciones que hoy nosotros podamos estar enfrentando. Dios sí puede hacer muchas cosas con eso que ellos veían como piedras que habían sido quemadas, porque Dios es experto en reconstruir a partir de ruinas. Por eso cuando a uno la gente se le acerca y le cuenta de tantas cosas que han ocurrido en su vida, de tantas situaciones con las que tienen que luchar, batallar, le dicen a uno: pastor, Dios sí podrá. Y hay una excelente noticia: nada es imposible para Dios esta mañana. Para Dios todo es posible. Donde vemos ruinas, Dios puede edificar. Donde hay tumbas, Dios puede hacer que broten jardines. Donde hay desiertos, Dios puede hacer que se produzca agua abundante para nosotros. Dios sí lo puede hacer. Por más que el enemigo nos quiera susurrar a nosotros, Dios sí lo puede hacer. El enemigo nos quiere hacer a nosotros dudar. Él nos quiere hacer dudar. Pero en esta mañana Dios está con nosotros. No tenemos que temer al presente, porque nuestro presente hoy está en sus manos. Esta mañana le puedes decir al Señor: Señor, mi presente y mi futuro están en tus manos. No los entregue en manos de nadie más. Entrégalos en manos de Dios y no vas a estar defraudado. No vas a estar defraudado. Mira otra cosa que el enemigo les susurra a ellos allí, además de su presente, también les habla de las ruinas de esas rocas y les dice: se podrá reconstruir algo a partir de esas ruinas, y Dios es experto en reconstruir a partir del lugar donde nosotros solo vemos
ruinas. También quería poner y susurrarles acerca de su futuro. Quería susurrarles acerca de su futuro. Y hay una cuarta cosa que quiero decirles esta mañana, y es, bueno, una quinta, y es la posición que nosotros debemos tener frente a las cosas, a esas cuatro cosas que el enemigo nos susurra. ¿Qué tal si las recordamos? El enemigo nos susurra acerca de nuestras debilidades. El enemigo nos susurra acerca de nuestro pasado. El enemigo también nos susurra y nos hace tener dudas y tener temores del presente. Pero el enemigo también es experto en querer impedir que en nuestro futuro Dios se manifieste, y también nos susurra cosas con relación a nuestro futuro. Cuatro cosas en las que el enemigo es experto en venir a hablarnos para no dejar que la obra de Dios se desarrolle completamente en nosotros. Tenga presente estas cuatro cosas. No sé en cuál de ellas esta mañana el enemigo te estará hablando. Tal vez te está hablando de tus debilidades, tal vez te está hablando de tu pasado, tal vez te está hablando de tu presente, tal vez hoy tienes temor del futuro. No sé cuál de estas cosas el enemigo ha tomado en tu vida para no dejarte avanzar, para no dejarte comprometer con Dios. Pero yo te quiero hablar ahí rápidamente, mirando lo que dice aquí el verso número 4, lo que estos hombres hicieron en medio de estas acusaciones del enemigo. Miremos qué hicieron ellos. Vaya conmigo, por favor, ahí al verso número 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. ¿Qué hicieron estos hombres en medio de todo este susurrar y este arsenal que se levantó contra ellos? Ellos vinieron y se pararon con una oración de autoridad delante de Dios. Miren lo que dicen: oye, oh Dios nuestro, oye, oh Dios nuestro. Esta mañana es tiempo que nos levantemos con una oración de autoridad allí en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en el lugar donde tal vez hoy el enemigo ha venido a querer ponerte y a traer dudas y a traer incertidumbre y a traer situaciones a tu vida. Yo te invito esta mañana para que te puedas parar con una oración de autoridad, porque esa es la forma, esa es la posición en la que el cristiano debe estar, debe colocarse para anular todos los susurros del enemigo. Recuerda, lo primero que debemos hacer es pararnos en una oración de autoridad. En una oración de autoridad. Ustedes recuerdan allí en la palabra, cuando la Biblia dice que venía el gigante Goliat contra David. David no se dejó llenar de todas las cosas que el enemigo le estaba diciendo, de todas las cosas que el gigante le estaba diciendo. David no dejó que esas palabras hicieran mella en su corazón y en sus pensamientos. La Biblia dice que David se paró con autoridad. Miró al gigante y le dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo hoy vengo en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y esta mañana es un momento para que nos paremos y nos le pongamos a los gigantes con palabras y con una oración de autoridad. Eso fue lo que ellos hicieron para contrarrestar los susurros de Sanballat, de los enemigos que se estaban levantando contra el proyecto que ellos tenían. Primero que hicieron, una oración de autoridad.
Ver también lo que dice ahí la palabra, verso número 6. Edificamos pues el muro. Ellos no se dejaron amedrentar por lo que el enemigo les decía. Por ahí decía alguna vez una máxima que había en un almacén, decía que cuando la marcha se pone tenaz, los tenaces se ponen en marcha. Y también he escuchado muchas veces una frase a mi pastor que dice que no se logran sin pena cosas que valgan la pena. Y ellos no se dejaron amedrentar de los susurros del enemigo. No le creyeron al enemigo cuando le habló de sus debilidades. No le creyeron al enemigo cuando le habló, les quiso hablar de su pasado. No le creyeron al enemigo cuando les quiso crear incertidumbre por el presente. Y no le creyeron al enemigo cuando les quiso hacer creer que en medio de las ruinas no había un futuro para ellos. Ellos no se dejaron amedrentar por los susurros del enemigo. Y esta mañana nosotros tampoco nos podemos dejar vencer por estas cosas que hoy nos están hablando tal vez muy fuerte a nuestra mente. Ellos dice ahí que edificaron el muro. En otras palabras, ellos se pararon con firmeza y con decisión. Y esta mañana, además de hacer una oración de autoridad, es tiempo que nos paremos con firmeza y con decisión sobre la palabra y sobre las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Recuerde que la fe no hace las cosas fáciles, pero sí las hace posibles. Tal vez lo que hoy estamos viviendo no es fácil, pero con Dios todo es posible. Ellos se pararon con firmeza y con decisión. Y mire otra cosa que ellos hicieron ahí. Sigamos leyendo el verso 6. Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿El pueblo tuvo qué? ánimo. ¿Qué tal si lo repite conmigo ahí en su casa? Y dice, tuvieron ánimo para trabajar. ¿Cómo está tu ánimo esta mañana? Tal vez dices, ay pastor, no tengo ánimo, estoy desanimado, estoy desmotivado. Pues yo te digo esta mañana, levántate con ánimo, con autoridad y con decisión, como lo hicieron ellos. El pueblo tuvo ánimo para trabajar, disposición y ánimo, a pesar de los ataques. Y a pesar de lo que puedas estar viviendo esta mañana, a pesar de los ataques que puedas estar enfrentando, párate con ánimo, párate con firmeza y párate con decisión. El Señor le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas un valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. El Señor también le dijo, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios no le gustan los desanimados, a Dios no le gustan los cobardes, a Dios le gustan esas personas que en medio de la situación que puedan estar viviendo se levantan con ánimo para derrotar los susurros del enemigo. Y esta mañana es tiempo de que entierres todo lo que el enemigo te ha susurrado. Cuenta una anécdota de un joven que quería aprender algo y deseaba conocer la verdadera sabiduría, y buscó a un maestro, a un sabio, para que le enseñara cuál era la verdadera sabiduría. Y el sabio le preguntó si realmente quería llegar a conocer la verdadera sabiduría.
y si estaba dispuesto a pagar el precio que fuera por llegar a saberlo. A lo que el joven le dijo que sí. Y este sabio lo que hizo fue que se fue con este joven y llegaron a una choza donde había una familia que tenía un único sustento, tenía una vaquita, y de esa vaquita representaba el único sustento que esa familia tenía. Y este sabio llegó con aquel hombre allí en medio de aquella familia, y lo que hizo este hombre fue que tomó la vaca y la tiró por un precipicio, y la vaca se mató. Y el joven que iba con el sabio quedó muy consternado, muy triste, y se puso a llorar, y vino un gran remordimiento a su vida, y miraba al sabio y miraba a la familia, y él decía: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué mataste el único sustento que esa familia tenía, que era esa vaquita? Y se fueron. Y allí, en aquel momento, el hombre se fue totalmente indignado de lo que ese sabio había hecho con esa familia. Y cuenta la anécdota que pasó el tiempo, y él un día llegó, compró víveres, compró un mercado, y se fue a buscar esa choza, esa familia, porque tenía mucho remordimiento en su corazón. Y dice que cuando él llegó a ese lugar donde estaba la choza, y dio una portada, una casa muy grande, y él timbró y alguien le abrió. Y llegó allí con su corazón muy lleno de mucha culpabilidad a esa casa que ya era moderna, que era bonita. Y él preguntó y dijo: un favor, hace un tiempo atrás aquí vivía una familia, esta era una choza pequeña, y esa familia tenía una vaquita, y un hombre la mató, se las tiró por un precipicio, y no sé qué pasó con esta familia. Yo venía buscándolos a ellos, y dice que la persona que le abrió le dijo que esa familia ya no era la misma familia de antes, ya no eran los mismos. La persona que le abrió le dice: claro, yo he estado buscándote desde hace mucho tiempo para darte las gracias, por ese favor que nos hicieron de matarnos esa vaca, porque haberla matado nos enseñó que estábamos muy aferrados a ella, y ese fue el punto de partida para emprender nuevos proyectos. Cuando vimos que lo que había sido un sustento por años, a lo que nos habíamos aferrado por años, ya no estaba, nos tocó emprender algo nuevo, y hoy ya no somos la misma familia de esa choza. Ya vivimos en este lugar que usted puede ver que es moderno, en esta casa espectacular, porque nuestra vida y nuestra visión cambiaron a partir de haber hecho que esa vaca se fuera por ese precipicio. ¿Qué enseñanza nos puede dejar también esta anécdota como conclusión esta mañana? Es que todas esas cosas que el enemigo nos ha susurrado, y a las que nos ha querido tener aferrados, y aún viviendo de eso, de las migajas que el enemigo nos quiere dar, hoy las tenemos que tirar por ese precipicio. Si el enemigo está susurrando tu pasado, tíralo por ese precipicio. Si te está hablando de tus debilidades, suéltalas, tíralas. Si el enemigo te está queriendo hablar y poner dudas sobre tu presente, suéltalo y dile: no voy a aferrarme a eso. Sobre tu futuro, es tiempo esta mañana de que nos paremos y soltemos eso, porque un gran avance en Dios nos espera a nosotros, y decidamos comprometernos con Dios para culminar lo que hemos empezado. ¿Cómo? Con una oración de autoridad, con decisión, determinación y con ánimo. Eso es lo que Dios hoy quiere que hagamos frente a todas las cosas que el enemigo tal vez hoy nos está queriendo susurrar. Cierra tus ojos esta mañana y vamos a orar. Dígale al Señor: Señor, esta mañana me acerco a tu presencia. Venga a la presencia de Dios y dígale todo lo que el enemigo me ha querido susurrar, y lo suelto. Y párate y dile al enemigo, a toda voz que ha venido a tu mente, dile: yo estoy del lado de Dios.
Y aunque tú vengas a mí con todas esas palabras, con todos esos argumentos, yo hoy vengo esta mañana en el nombre del Dios que todo lo puede, en el nombre del Dios que todo lo hace, en el nombre de Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Rafa, Jehová que es mi sustentador y mi salvador. Yo hoy estoy de parte del ganador. Y dígale: Señor, en mi casa, mi familia, en mi hogar, hoy soltamos todo lo que el enemigo nos quiera susurrar y decidimos, Señor, pararnos en oraciones de autoridad, en determinación, decisión y ánimo, Señor, y no en lo que el enemigo hoy nos está hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. Amén y amén. Y quiero invitarte, si te has conectado y no has invitado a Jesús a tu corazón, a que hagas una oración esta mañana y le puedas decir: Señor, ven a mi corazón. Si es primera vez que te conectas, si no has estado bien con Dios en este tiempo, cierra tus ojos y digámosle al Señor: Señor, ven a mi corazón esta mañana, ven a mi vida. Dígale: escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y no lo borres jamás. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, Señor, y toma el control del trono de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar por esta semana, pero les queremos esta mañana dar una excelente noticia. La noticia es que el próximo domingo, si Dios quiere, volvemos nuevamente a la presencialidad, guardando todos los protocolos de bioseguridad y sujetándonos a todo lo que se ha estipulado dentro de los protocolos que debemos tener en este tiempo. Vamos a retornar nuevamente a la presencialidad. Hay una nueva realidad que estamos viviendo y estamos en ese proceso de retomar. Entonces recuerde, próximo domingo 10:30 de la mañana le esperamos desde la presencialidad. Vamos a orar por esta semana para finalizar este tiempo. Bendiga esta semana, dígale: Señor, esta es una semana de bendición, declaramos una semana de victoria, Señor, y si aún vienen situaciones adversas, difíciles, tú nos vas a ayudar a salir adelante, Señor. Bendecimos, guarda nuestro país, guarda nuestra nación, Señor, guarda esta tierra, Dios, y gracias porque tú naces en los corazones de cada familia. Hoy bendecimos y declaramos una semana que la caminamos tomados de la mano de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.